Muy buenas tardes desde el centro UNED Calatayud. Bienvenidos a Calatayud, los que estáis aquí pues aguantando un poco estos casi 40 grados que tenemos en la calle. Y a los que estáis en casa, bueno, pues gracias por participar en este curso que es yo creo que es una experiencia muy interesante. Mi nombre es José Luis Cortés Carruca, soy el coordinador académico de extensión universitaria y bueno, pues vengo en nombre de nuestro director del Centro Asociado de Calatayud, que bueno, pues no ha podido acompañarnos, pero bueno, nos manda todos los ánimos y está bienvenida. Me acompaña en la mesa la profesora Carmen Guiral, fue profe mía y buena amiga, y Lara, que es la coordinadora del curso. Yo solamente les voy a acompañar esta tarde, en la medida de lo que pueda, pero estoy a su entera disposición para cualquier cosa que necesiten, ¿de acuerdo? Como no, ya la coordinación con la cargo de Lara, pero en el centro, bueno, pues estaré yo por aquí dando vueltas y cualquier cosa que necesiten ustedes, estoy a su disposición. Este curso recupera un poco la filosofía de los cursos de verano de la UNED, que llevaban unos cuantos años aquí en Calatayud sin celebrarse. El año pasado se hizo alguno y este año hemos tenido dos en el mes de junio. Además ha sido todo como muy lúdico, porque hemos tenido un curso que era sobre sexo, otro que era sobre el vino y ahora tenemos el ocio en Roma, o sea que la cosa ha ido creciendo. Decía Juvenal en la sátira 10 que desde hace tiempo, exactamente desde que no tenemos a quién vender el voto, este pueblo ha perdido su interés por la política y si antes concebía mandos, haces, legiones, en fin, todo, ahora deja de hacerlo y solamente desea dos cosas: pan y juegos de circo. Es una reflexión, yo creo que muy interesante, porque el tema del ocio en el ser humano creo que ha sido siempre inherente. Desde la antigüedad pues han descubierto elementos de juego, de ocio, para pasar el tiempo quizá, o para distraerse o para evadirse de los problemas reales. Muchos de estos juegos de Roma, yo estaba leyendo alguna cosilla, sobre todo las tabas, y yo jugaba a las tabas de pequeño en mi pueblo. Era una chacona a jugar a las tabas, y es un juego que se da también de la época romana. Y muchos de estos juegos que nos van a hablar ahora también se han mantenido en la actualidad. También es interesante cómo en la cultura moderna, pues esos juegos, esos mitos romanos de los juegos se han llevado al cine, se han extrapolado, aquellas famosas carreras de caballos, y pues ha sido algo muy difundido. Yo creo que hoy y en estas jornadas los profesores nos van a abrir un poquito más los ojos sobre esta faceta de la antigua Roma. Yo no me voy a enrollar mucho más porque además soy de historia moderna y de arte medieval y yo de Roma entiendo poco, pero es un mundo que me parece absolutamente fascinante y sí que es verdad que hay que profundizar para entender un poco. Siempre se dice que entendiendo el pasado conocemos un poco nuestro presente y estas cosas de pan y circo pues quizás ahora también lo tengamos de muchísima actualidad. No hay nada más que ver lo que tenemos en televisión, como casi el 80% de las cosas que vemos es qué hacen los demás en una isla por ahí perdidos en la mano de Dios, con quién se acuesta fulanita y partidos de fútbol y realmente desviando un poco la atención de lo que realmente interesa. Muchísimas gracias a todos y a vuestra disposición. Os dejo con la directora del curso, la profesora Carmen Guiral. Muchas gracias, José Luis Cortés. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, lo que quiero es agradecer al centro, a la dirección del centro, pero también y de forma muy intensa a todo el personal de administración y servicios, porque realmente han sido ellos los que nos han permitido llevar a cabo este curso, sin cuya ayuda se hubiera quedado solamente en un esbozo, en un papel. Es decir, yo tengo que agradecer tanto a la coordinadora, la profesora Íñiguez, como yo misma, agradecemos enormemente a la dirección y a todo el personal del centro. Por otro lado, tengo que agradecer a todos mis colegas, que fue solamente una llamada, todos ellos estuvieron disponibles desde el primer momento, aceptaron desde el primer momento su participación, con lo cual tenemos que agradecerles muchísimo, en los que se desplacen hasta aquí y aquellos que por no haber podido venir por diversos problemas, casi siempre de índole personal y en estos momentos de pandemia, pues también de índole médico, que no han podido desplazarse para estar con nosotros. También les agradecemos muchísimo su intervención. Solamente dos líneas para poder, digamos, esbozar lo que queremos decir o qué es lo que queremos decir en este curso, con las intervenciones de los distintos profesores y profesoras. La civilización romana desarrolla una cultura del ocio, y es este ocio y el divertimento lo que la caracteriza y en algunos casos la identifica. Pensemos cualquier carrera
o cualquier juego de anfiteatro. Este curso se centra en una aproximación al ocio en la sociedad romana, en un intento de conocer no solo los edificios públicos y los espectáculos que en ellos se realizaban, sino también otro ocio de carácter mucho más íntimo y mucho más personal, como el que se disfrutaba en las termas, por ejemplo, en el interior de las residencias privadas, así como en bares, restaurantes y también en los lupanares. El acercamiento a este ocio desde una perspectiva histórica y también arqueológica constituye un enfoque complementario para todos los estudiantes de historia y para aquellos también que, no siendo estudiantes de nuestros grados, sí que están interesados por esta materia. La formación curricular de todos ustedes suele centrarse en el estudio de los grandes edificios de espectáculos, obviando en muchas ocasiones el desarrollo de los juegos, de los deportes y de otros entretenimientos y también las condiciones sociales de los protagonistas. Más novedosa en este curso nos parece la visión del esparcimiento de carácter privado que tenía como escenario, como os he dicho, las termas, los establecimientos de restauración y también los triclinios en el seno de las grandes domus y de las villas, en los que tenía lugar el convivium, que además de distracción implicaba la autorrepresentación del dominus a través de los alimentos, a través de las vajillas y a través de todos los espectáculos que acompañaban a estos banquetes. Esperamos que participéis de forma activa en el curso, preguntando y comentando al final de cada una de las charlas aquellos temas que se os hayan quedado pues, difusos o aquellos que os hayan interesado desde un punto de vista más intenso. Por otro lado, quiero deciros que en la página web del curso se han colgado diversos materiales, sobre todo listados bibliográficos y también artículos de interés para que podáis ampliar todos vosotros muchos de los aspectos que se van a tratar. ¿De acuerdo? Entonces, damos por inaugurado el curso y quiero invitar a la mesa a la profesora Isabel Rodá, que es quien va a hacer la inauguración, digamos, la conferencia inaugural, porque va a tratar del significado del ocio en Roma y las repercusiones que ha podido tener en el mundo actual. Gracias, Isabel. Yo quiero, antes que nada, quiero presentar un poco a la profesora Rodá. Las personas que estamos dentro del mundo de la arqueología para nosotros no necesita ninguna presentación, es un referente para todos nosotros, pero sí que creo que es necesario que ustedes conozcan un poco cuál es su trayectoria. Es catedrática emérita de la Universidad de Barcelona y un cargo muy importante por la repercusión que tuvo en la actividad arqueológica fue que entre 2007 y 2012 fue directora del Instituto Catalán de Arqueología Clásica, conocido en los medios como ICAC. Ha combinado su tarea docente y su tarea investigadora con la conservación de museos, con la que inició su carrera en el mundo de la arqueología. Se reincorpora después de estar como directora en el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, se reincorpora en el año 2013 de nuevo a su cátedra en la Universidad de Barcelona. Es especialista en arqueología romana en general, pero concentrándose de forma muy intensa en la escultura. Se le reconoce como una epigrafista de referencia y en este sentido hay que destacar que es la coautora de la serie de todos los epígrafes romanos de Cataluña, publicándose esta magna obra en 5 volúmenes. En los últimos años ha proporcionado un empuje grandísimo al estudio de los materiales lapídeos. Debemos a ella y a su equipo, en el que también contamos con la profesora Virginia García Entero, la aplicación de métodos arqueométricos a la identificación de los materiales lapídeos y sobre todo a su procedencia, lo que se ha convertido ya prácticamente en una especialización o en una especialidad dentro de la arqueología. Desde el punto de vista de la docencia ha dirigido pues, más de 12 tesis doctorales, ha participado o ha dirigido en más de 20 proyectos competitivos y es autora de una amplísima bibliografía. Sería impresionante poder siquiera intentar una enumeración. Digamos que supera el 150 de artículos a los que hay que sumar libros, capítulos de libro, aportaciones a congresos nacionales e internacionales. Isabel, has trabajado demasiado. Has trabajado demasiado. Aquí vengo al otium. Eso sí, aquí vienes al otium.
En relación a las membresías, pues podéis imaginar que ha sido miembro de numerosas academias con grandes reconocimientos y desde el año 2015 es miembro de número de la Real Academia de las Buenas Letras, les Bones Letras de Barcelona. Quiero finalizar esta pequeña introducción porque mi currículum de la profesora Rodá daría para 2 horas de explicación si tuviéramos que entrar en todas sus aportaciones con la recensión de una pequeña obra que acaba de publicar, yo creo que el año pasado, si no me equivoco, tu librito sobre Ahí Roma. Sí. ¿Es del año pasado o del anterior? Del año pasado. Es una obra de alta difusión, ¿de acuerdo? Que enlaza perfectamente con la conferencia y con los temas que vamos a tratar hoy. Se titula, y os traduzco directamente un catalán así raro, Ayer Roma, hoy nosotros. La herencia cultural que hemos heredado del mundo romano. Quien pierde sus orígenes pierde la identidad. Y en este libro analiza, como os he dicho, la importancia que tiene todavía en el momento actual la cultura romana en el seno de nuestra sociedad y sobre todo en el seno de nuestras costumbres sociales. Dejamos a la profesora Rodá que nos imparta su docencia. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Gracias, Carmen. Oye, me dejas apabullada, de verdad. Se nota que somos amigas de hace mucho tiempo y que nos conocemos, digamos, profesionalmente y no profesionalmente. Yo creo que las dos facetas son importantísimas con muchos compañeros de aquí, Mauricio, Virginia. Pues el camino trazado junto es importante y hoy tengo que agradecer que pueda estar aquí en este centro de la UNED en Calatayud. Hace mucha ilusión. Yo vine aquí hace unos 15 años, no había vuelto, por tanto, volver a ver vuestra ciudad, volver a ver sus monumentos. El museo de Bilbile esta mañana es un regalo magnífico. Lo tengo que agradecer a Carmen esta sugerencia. Y además, cuando dijo el título, Otium y en verano, digo, ¿tengo que venir con tumbona o no hace falta? Es decir, que en este sentido me parece que es un curso de verano con un tema muy propicio para ello. Dentro de los materiales que están colgados, puse un artículo que hice hace un tiempo de Otium en Negotium, donde sobre todo hay una buena aportación de las fuentes literarias que hablan de estos conceptos. Y hoy he añadido otra, supongo que os circulará rápidamente, sobre casi exhaustivo todo lo que hay sobre otium en los términos romanos. Es el impresionante Thesaurus Linguae Latinae, es decir, donde sobre su boque otium tenéis ahí todavía más fuentes literarias referentes al ocio. Entonces, es importante ver cómo entendían, cómo hablaban del ocio los propios romanos. Evidentemente, con estas dos, digamos, síntesis bibliográficas podéis encontrar muchísimo hilo que ir tirando para lo que son las fuentes literarias. Y si Vanessa me ayuda ahora a compartir pantalla. Gracias, tenerte al lado es una maravilla, ¿eh? Muy bien, ahora ya te la. Perfecto, pues gracias a todos por estar aquí, sea presencialmente o sea online. Una de las ventajas de la pandemia ha sido que este mundo que hubiera tardado mucho más en llegar ha venido para instalarse y nos permite el don de la ubicuidad, cosa que de otra manera era absolutamente imposible. Yo siempre que puedo lo presencial, por eso es fantástico, mirarse cara a cara, oírse, relacionarse es impactante y si las circunstancias lo permiten, familiares o de salud, pues mejor poderlo hacer así. De todas maneras, estamos ahí en buena compañía y para hablar del ocio en la antigua Roma y su reflejo en la sociedad actual. Evidentemente somos herederos de Roma, de muchas otras culturas, pero Roma nos ha marcado mucho. Estamos hablando de un latín evolucionado. Nuestro derecho es todavía el derecho romano. Parece mentira que una sociedad de hace tanto tiempo pudiera ser capaz de imaginar estas normas
que constituyen la base todavía de nuestro ámbito jurídico actual. Por tanto, es mucho lo que debemos a Roma y también pues, este ocio que supo regular, aunque con un concepto un poco diferente al nuestro. Solo estas 6 citas en latín para ver cómo veían diferentes aspectos, para ver cómo entendían el ocio los autores latinos de la categoría de Ovidio, Virgilio, Cicerón, Tácito. Primero, Ovidio. ¿Qué nos dice? Es que los ocios, en plural, alimentan el cuerpo y también el ánimo se aprovecha de ello. Pero en cambio es inmódico, va contra natura casi, un trabajo excesivo. Sí, podemos aplicarlo en nuestros días también. A veces ser ergópata no es bueno para nada, ¿no? Después tenemos a Virgilio, el gran poeta de la época de Augusto, el poeta de preferencia o de referencia del mismo Augusto, y dice, Deus nobis haec otia fecit. Dios nos ha dado estos ocios. Evidentemente la Pax Romana, la Pax de Augusto, ¿no? Este Deus es evidentemente el propio Augusto, aunque hay una parte de la historiografía cristiana que cuando eran los años del nacimiento de Cristo lo ha querido identificar con el Dios cristiano. No, evidentemente nada en este sentido. Pero aquí fijémonos que nos dice otia. Muchas veces el otium también tiene el sentido de pax. El ocio, el relax, el descanso, el momento para fortalecer y recrear el espíritu. A veces parecen sinónimos, otium y pax. Esto que podría ser, ¿quién nos ha dado esta paz? ¿Quién nos ha dado estos ocios? Para ver estas acepciones diferentes. Una frase típica es la decisión cum dignitate otium, o otium cum dignitate, como queráis. El ocio con dignidad. Esta era una máxima, sobre todo de esta época tardo-republicana romana. Es decir, no el ocio del no hacer nada, de estar todo el santo día ahí tumbado sin ningún provecho, sino con dignidad. Es decir, para los romanos, el trabajo manual, el trabajo de cualquier tipo que supusiera una artesanía, podríamos decir, era denigrante. El ocio de un noble, de un patricio como era Cicerón, era el tiempo para pasear, para descansar, para crear, para hacer política, para tener sus contactos sociales. Esto quería decir dignitas, esto quería decir la dignidad, otium cum dignitate. Es decir, una manera de entender el ocio provechosa que tenía sus buenos frutos. Después, Tácito nos dice una cosa muy bonita, inertia dulcedo. El dolce far niente, más actual que esto, es decir, fantástico estar sin hacer nada, ¿no? Esto, la inercia dulcedo. Después, Lucano, este poeta de origen cordobés y sobrino de Séneca, pues ya dice, cuidado, que los ocios también pueden perjudicar a la mente. Es decir, en este sentido era más estoico. Pensemos que su muerte fue también realmente estoica bajo este reinado de Nerón. Y después Catón el censor, principios del siglo II antes de Cristo, Catón rígido, un Catón realmente impertérrito, que decía Cato, nunca estuvo menos ocioso que cuando estaba ocioso. Es decir, y tampoco estaba tan solo como cuando estaba solo. Es decir, la soledad que uno mismo se busca, no la impuesta, que es muy dura, lo que uno mismo y puede gozar de esta sociedad, de esta soledad. Por tanto, aquí tenemos un poquito conceptos diferentes pasados por los principales, uno de los principales autores latinos, para ver qué concepto de ocio tenían, que como siempre no es unánime. Siempre un término, una palabra, una acción humana tiene 1000 lecturas o puede tener 1000 caras, es decir, que no podemos ser monolíticos ni mucho menos. Bien, un sitio fabuloso para los ocios y empiezo con una pintura mural. Carmen, no me pondré demasiado en un territorio
que es absolutamente tuyo, reconocido a nivel nacional e internacional. Las grandes domus y las grandes villas son espacios que tienen que tener, digamos, un ambiente de ocio. Claro, nos situamos en un nivel económico y social altísimo. No todo el mundo podía gozar de unos jardines privados o de unas pinturas hechas para convertir el lugar en un locus amoenus, en un lugar ameno, en un lugar de distensión, en un lugar de paseo, en un lugar de relax. La villa de Livia en Prima Porta es realmente un punto singular. Las pinturas que están conservadas en Palazzo Massimo en Roma. Aquí vemos esta idea de jardín ideal, con fuentes, el agua cantarina, tan importante en la cultura romana y después en la cultura árabe, con pájaros, con esculturas, un jardín poblado de otros seres, árboles frutales en gran cantidad. Es decir, la idea de un jardín perfecto donde todo acompañara a esta sola beatitud, podríamos decir, ¿no? Y la misma villa de Prima Porta, que se puede visitar, está a la Mancio de Galinas Albas, a las puertas de Roma, se llega estupendamente en tren, de metro largo, y ahí tenemos esta villa de Livia, que después evidentemente fue usada en los siglos posteriores. Y tenemos la parte, ¿se ve cuando hago esto? Sí, sí. Ah, qué bien, estupendo. Toda esta parte residencial fantástica y después el Lauretum, que se ha querido reconstruir en la actualidad, es decir, cómo eran los jardines romanos. Es una línea de investigación importantísima. Tenéis la bibliografía al final del artículo que envié y que está colgado en la red, ¿no? Y este Lauretum, en el jardín grande, dice que el jardín era una gran terraza cuadrangular delimitada por un pórtico de 3 brazos, dividido por pilastras. La porticus triplex, cubierta por un techo, con la trabeación adornada por lastas de terracota y las paredes pintadas en una primera fase en rojo, después en amarillo, con detalles blancos y azules. El lado meridional del jardín era escenográficamente abierto sobre la llanura del Tíber. En esta vertiente el área estaba cerrada por una zona verde, mucho verde, como atestigua el hallazgo de una larga hilera de olae perforata, ya lo veremos, los grandes recipientes cerámicos destinadas a contener arbustos y flores. Teníamos pequeños arbustos. Fijaos que hay la arquitectura y la naturaleza pues en el mismo lugar, y después el agua, el Euripus, el canal de 2 metros que daba paso a las plantas menores. La terraza era una especie de jardín colgante con moluscos utilizados como fertilizantes y drenados por la irrigación, para el riego de las plantas. El espacio central era el Lauretum, el bosquecillo de laurel recordado en las fuentes antiguas, de los cuales los emperadores de la dinastía Julio-Claudia tomaban los pequeños ramos, las pequeñas hojas, para las coronas usadas en el triunfo. Es decir, todo esto lo sabemos y afortunadamente, fijaos, estas eran las tinajas, reproducción evidentemente, de las tinajas perforadas y cómo podía ser este Lauretum que nos hablan las fuentes y que se ha podido restituir gracias evidentemente a los estudios modernos de polen, carpología, etcétera, para ver los tipos de semilla y cómo podrían funcionar. Pero tenemos el jardín, nos podemos pasear, si vais a Roma, no está lejos, vale la pena, por este jardín de la emperatriz Livia. Una de sus estatuas parece que presidía el teatro de Bilbilis. Por lo tanto, tenemos este Lauretum, estos espacios, digamos, para recrear un ambiente sereno, pero también para que sean plantas aprovechables, es decir, había árboles frutales en cantidad y la escenografía importante.
nos dice que este jardín dominaba un punto del Tíber, aquí lo tenemos, es decir, escenografía, ajardinamiento, arquitectura, decoración, elección de la ubicación del sitio para que todo pudiera ser unánime alrededor de un buen descanso, un buen reposo, un buen otium cum dignitate. Después vamos a pasar a otros edificios donde los juegos eran importantes. Jugar se ha jugado siempre en todos los lugares, ¿no? Es decir, oficios duros como militar, como el oficio de los canteros, como el oficio de quien va en barco en aquellas dificilísimas travesías, los juegos. Hoy esta mañana con Carmen veíamos en el segundo piso del museo estupendo que tenéis aquí en Calatayud los juegos, las fichitas de juegos que pueden ser como las nuestras. Hablaban de las tabas antes, todos hemos jugado a las tabas con reglas diferentes, ¿no? Como tú decías ahora hace un momento. Las fichitas, es impresionante el omóplato que tenéis ahí para recortar las fichas de juego. Es decir, que en este sentido el juego importante a todos los niveles, más sofisticado, menos sofisticado, pero todo el mundo, toda persona tiene la tendencia natural al juego, ¿no? Entonces, ambientes del juego, ambientes arquitectónicos del juego, pues las palestras, evidentemente donde había el entreno de los gimnastas, entreno del cuerpo, de mens sana in corpore sano, ¿no? Entonces, lugares donde el adiestramiento, el deporte, entendido también como juego, pensamos que los espectáculos se llamaban en Roma ludi, es decir, juegos. De esta manera quedaba clarísimo también el significado lúdico de la palabra, además de tener un componente político, económico, social, etc., ¿no? Las palestras. Y claro, la palestra de Pompeya es impresionante, las ciudades del Vesubio, Pompeya y Herculano nos sirven realmente de referencia para entender cómo eran estos edificios que en el mejor de los casos en nuestras ciudades nos encontramos a nivel de cimiento, ni de las paredes que los alzaban, ¿no? Por tanto, tenemos los espacios de los juegos, muy diversos, muy variados. Las termas, también lo ha dicho Carmen hace un momento, espacios para el relax. Las termas eran importantísimas en las actividades casi cotidianas. Las termas no eran solo un lugar para privilegiados. Las termas públicas, sobre todo las imperiales, estaban hechas para grandes cantidades de público, a precios políticos, digamos. No costaba demasiado entrar en las termas y, por tanto, todo el mundo tenía el derecho de gozar de estos espacios para el baño, para el relax. También muchos tenían biblioteca. Es decir, para un cuidado integral del cuerpo y de la mente. En este caso, evidentemente, también las de Pompeya, este estupendo Apoditerium, nos han quedado en un estado fabuloso de conservación. Pero las termas como espacios también de juego, evidentemente con sus puntos de refresco, sus labra, a veces hechos de manera monolítica, como tenemos en este caso. Anfiteatro, juegos, los ludi, las venaciones y sobre todo los juegos gladiatorios. Juegos gladiatorios que tienen su origen en unos juegos funerarios. Es decir, la vertiente del juego también tiene muchas acciones religiosas, lúdica, en nuestro sentido de la palabra, también social. Tenemos, por tanto, este concepto de los juegos y el anfiteatro, pues es el lugar de estos juegos que da, después veremos, para otras muchas actuaciones. Este es el anfiteatro de Pompeya que tuvo por dentro, con la parte de la arena, separado evidentemente, había que tener pues ahí unos animales peligrosillos, y tenían pues las vallas, estas grandes balaustradas para la protección de los espectadores, ¿no? Fue tremenda, pensemos el desastre ecológico, diríamos ahora, que hubo para aportar fieras a los diferentes escenarios de juegos romanos.
Sí, incluso pues, se llegó a agotar en algunas zonas la propia fauna, la fauna autóctona, ¿no? Pensemos solo en Roma, en el Coliseo, la cantidad de animales sacrificados, ecosivia, que dirían los italianos, para los otros grandes anfiteatros del mundo romano, para las grandes venaciones. Y aquí también tenemos un punto de contacto de la sociedad antigua y la sociedad actual. En el año 54, en el anfiteatro de Pompeya, fijaos la pintura, cómo lo reproduce perfectamente, hubo un enfrentamiento brutal entre dos facciones antagónicas, los de Pompeya y los de Nocera. Acabó fatal la cosa. Se cerró el anfiteatro por 10 años. Imaginaos ahora, ¿qué pasó en el año 85, si no recuerdo mal, en el estadio de Heysel? Hubo una avalancha, murieron centenares de personas y el estadio también, en el caso de fútbol, se clausuró y hasta que no se ha renovado en Heysel no se volvió a abrir. Es decir, Pompeya y Heysel serían dos casos paralelos de esta actividad humana llevada al extremo de la violencia en cuanto a los espectadores. Pero me hizo gracia ver en el año 96, en una de las visitas que hice, pues como continúan todavía Pompeya y la Nocherina, la Virtus de Pompeya y la Nocherina, enfrentados, en este caso, en partidos de fútbol amistosos y nada conflictivos, ¿eh? Pero pensé, mira, todavía están ahí igual como en este fresco pompeyano que relata los acontecimientos del año 54. Los juegos dan para mucho. Sabemos la cultura de los grafitis, ¿eh? La tenemos pues, bien presente de manera artística o no tanto en cualquiera de nuestras ciudades, ¿eh? Evidentemente en Pompeya también. Pompeya y Herculano, por sus características especiales, nos han conservado cosas que en otros sitios no tenemos, porque para tener los grafitis se tiene que conservar el alzado de las paredes. Normalmente tenemos poquitos trozos de pintura, como también tenéis en Bilbilis, o los esgrafiados sobre cerámica con nombres de propietarios, etc. Pero en este caso, fijaos lo que da los juegos gladiatorios del anfiteatro, ¿eh? Es decir, grafitos naif. Y este es fantástico. Este podría ser una caricatura que podría aparecer en cualquiera de nuestros periódicos. Y sabemos cómo se llamaba el buen señor. Rufus Est. Es precioso, lo encuentro un arte contemporáneo gracioso, ¿eh? Y también los juegos, su vinculación con este arte popular o arte no programado, podríamos decir, que inundaba las paredes de una ciudad romana y también de una ciudad nuestra. Y importantísimo lo que vemos aquí también, pues lo veremos, la música. La música es para nosotros también una actividad de reflexión, de ocio. Ir a un concierto, pues lo hacemos en nuestros momentos de ocio y en los espectáculos, en los ludi romanos, la música acompañaba siempre a estas actividades. Incluso sale en los grafitos, como vemos aquí de Pompeya. El teatro también es el de Pompeya. El teatro era un edificio polivalente, podríamos decir ahora. No solo para los espectáculos escenográficos, sino que tenía que ver con la religión, tenía que ver con la política, tenía que ver con la estratificación social. Ahora lo veremos. Es decir, servía para muchas cosas y por ello a veces fue un edificio temido. Cualquier político podía tener miedo de que ahí le montaran un follón con gran cantidad de público y ver dificultada su estrategia o su momento político. Teatro también podía servir para música, si estaban cerrados ya eran espléndidos los odeones. Por tanto, en este caso tenemos también un edificio y ahora veremos algunos usos diferentes del teatro. Y cómo estaba exactamente todo programado para su distribución
en los asientos. Nosotros vamos al teatro, pagamos más o menos y podemos tener una mejor localidad o peor localidad. Ahí no iba la cosa así. Era por órdenes sociales. Las mujeres, fijaros, ¿dónde? En la pórticus, ahí arriba, en el gallinero, podríamos decirlo, ¿no? Y después ya iban baja también los esclavos, los libertos, es decir, el teatro era una representación de la sociedad, cómo se distribuía el público ordenadamente desde las zonas privilegiadas a la zona más alta. También en la escaena había evidentemente una representación de la sociedad. En la Comedia Nueva había 44 tipos, personajes sociales bien identificados, la Comedia Nueva de Menandro. Por tanto, era un doble juego social. La obra que se podía representar y la distribución del público en las gradas. Entender, por tanto, el teatro no solo como un sitio para hacer obras teatrales que a los romanos, las tragedias griegas o pasadas por el tamiz romano, pues no era demasiado lo suyo. Incluso se discute un autor como Séneca, es fantástico todavía leer Séneca. Séneca se discute si sus obras teatrales fueron representadas alguna vez, sí o no, o eran solo para, digamos, una lectura en petit comité. Estas obras serias, podríamos decir, de teatro, a las cuales estaban autorizadas las mujeres, ¿sí? No tenían éxito. ¿Qué tenía éxito? Podríamos decir espectáculos tipo, permitidme la licencia, Telecinco. Concesión al gran público. El striptease, las mimas, los saltimbanquis de todo tipo, esto, la pantomima, las comedias de Plauto, pero esto ya era el top level, digamos, de la cultura, las comedias de Plauto, de Enredo. No sé si habéis visto aquella película espléndida, Golfus de Roma. Lo habéis visto todos, si no, vale la pena volverla a ver. Es Plauto puro, Plauto puro. Y además que el esclavo intrigante, que siempre interviene en las comedias de Plauto, pues va vestido naranja, va vestido corto, va vestido como tenía que ir el esclavo del momento. El Golfus de Roma es una cosa maravillosa, ¿no? Por tanto, tenemos esta función social, pero bidireccional del teatro. Cuando nosotros decimos que el telón baja, el telón sube. Es decir, tenemos el telón que baja de arriba y sube otra vez arriba. El telón en un teatro romano va al revés. Las fosas, que se ve por ejemplo en este teatro de Milos, en la isla griega, nos da esta fosa porque el telón subía desde abajo hasta arriba. Iba en dirección opuesta al nuestro. ¿Por qué la importancia del telón? Porque claro, los romanos querían ser sorprendidos. Si hubieran tenido un Spielberg, hubieran sido felices. Querían ser sorprendidos, por tanto se tenía que guardar el misterio. Y este misterio se guardaba con el telón, pero que se recogía en esta fosa. Se han encontrado varios en Cartagena mismo. También tenemos evidencias de este uso del teatro con telón que subía en el sentido de abajo arriba y no de arriba abajo como estamos nosotros ahora acostumbrados. Teatro y religión, tanto el teatro griego como el teatro romano estaban unidos a Dioniso, Baco. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el teatro de Perge. Vemos altares o figuras de Dioniso continuamente relacionados con el teatro. También esta función no solo lúdica, sino de trasfondo importante religioso. Y aquí tenemos este precioso relieve del teatro de Perge en el sur de Turquía, donde vemos al pequeño Dioniso saliendo del muslo de su padre Zeus, donde lo había escondido para que la celosa, con razón, esposa de Zeus era, pues no acabara con su vida, ¿no? Y tenemos, por tanto, tanto en altares, en iconografía, en relieves, pues tenemos esta relación con la divinidad. Máscaras teatrales con temas dionisíacos por todos sitios, ya sea en lugar público, ya sea en lugar privado. Aquí tenemos un sileno, aquí tenemos al propio Dios o a una Ménade, la siringa, la flauta de pan,
o imágenes de teatro. Esta es muy bonita porque representa a Menandro, es una buena imagen de Menandro, el creador de la comedia nueva en época helenística, pues parece que está dialogando con sus máscaras. Las máscaras que, digamos, permitían reconocer al público si se trataba de un hombre o de una mujer. Las mujeres no actuaban en la comedia, era un hombre vestido con una máscara femenina. El único lugar donde podían actuar las mujeres era, lógicamente, el striptease. Ahí no podían camuflarse detrás de una máscara. Esto tenía un éxito tremendo, ¿eh? Entonces, también el teatro, además de tener, este es el de Mérida, tener con esta doble función social, entre actores y público, tenía un espacio, un pórtico, una zona de pórtico normalmente de 4 lados, para que en los entreactos, en momentos de comedias o piezas demasiado serias, el público pudiera pasearse por ahí, pudiera tener también su momento de ocio dentro y ocio fuera del recinto propiamente de la representación escénica. Tanto, fijémonos en esta importancia de cómo crear espacios arquitectónicos dedicados al ocio, al momento, pues, de descanso, al momento de alejarse de las preocupaciones del día. Y en este caso, en Mérida, teatro y anfiteatro tienen una relación inmediata. Más antiguo el teatro, porque fue creado por Agripa, el yerno y general de Augusto, ¿no? En la primera fase. Después, como cualquier edificio, es un tejido vivo. Un edificio, una catedral, un gran edificio, no está hecho de una sola vez, ¿eh? Se van añadiendo, se van cambiando, se van remodelando las diferentes partes. Y esto es muy interesante, ver la estratificación, lo que ahora se llama arqueología de la arquitectura, para ver cómo se pueden leer los muros, los paramentos y darnos una idea de la evolución de los diferentes edificios, en este caso de espectáculos. El agua, importantísima todavía ahora. Cuando vemos una fuente, nos relaja normalmente, ¿eh? El sonido de la fuente, si lo sabemos escuchar, nos gusta, tanto en un jardín privado como en un ambiente público. El goteo de un grifo, eso sí que no nos gusta, pero el agua, cantarina, saltarina, sí. Entonces, los espectáculos públicos, importancia del agua, también los espacios privados. Aquí tenemos 2 preciosas ninfas que vienen del Teatro de Itálica, que evidentemente servían de fuentes, están conservadas en el Museo Arqueológico de Sevilla, ¿no? Es decir, fijaos este concepto de juego y de ambientación perfecta en un sentido totalmente integral. Bien, la música, importantísima la música en la sociedad, desde siempre. Es decir, cualquier sonido puede convertirse en música. Estos, por ejemplo, hacen música con vasos de manera maravillosa, ¿no? Es decir, la capacidad del ser humano de intentar reproducir sonidos que sean agradables al oído y para acompañar los actos públicos. El anfiteatro, el circo, el teatro, estaba relacionado con la música, a pesar de que fuera a veces actos horribles, que nosotros evidentemente con la violencia extrema nos ponen los pelos de punta. Un precioso mosaico de Libia, conservado en el Museo de Trípoli. Hay una escena de Damnatio ad Bestias, pero alrededor músicos que están tocando para amenizar este horrible espectáculo. Es decir, la música presente a pesar de la crueldad extrema que representa un cierto mosaico. En este caso recordaba el de Libia. Pero no vayamos a estos extremos, sino ver los instrumentos musicales. Este sarcófago es una cosa maravillosa. Está en el Museo de Arla y es de una pobre Julia Tirrania que murió a los 20 años y 8 meses, pobrecita, y fue estupenda, por los difuntos lo son, ¿no? Pero en este caso lo elogia el suegro y el marido. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora es esta riqueza de instrumentos hidráulicos. Una lira o cítara, un cuaderno de música,
especie de pentagrama actual, podríamos decir, en la actualidad. Esto que nos parecería un laúd, y después un órgano hidráulico, una siringa, una flauta de pan, y aquí un animalito que se han puesto, yo creo que se han nombrado todos los de 4 patas posibles. Pero lo que nos interesa son esta importancia de la música, incluso en un sarcófago. La elección no es banal. Es evidentemente que esta Julia Tirrania, a sus 20 añitos, pues debía tener unas aficiones musicales o algunas dotes para la música importantes, como encontramos, por ejemplo, en una estela funeraria estupenda, preciosa, de Segóbriga. Órganos hidráulicos nos han llegado poquísimos. En representaciones sí, lo vemos, tanto en mosaico como en relieves. Pero, ¿cómo era un órgano hidráulico? Tenemos, por ejemplo, este de Dion, en Macedonia. ¿Hay algún problema? Mira, voy a aprovechar para beber un poco de agua. Sí. ¿Hay algún problema? Sí, de condensación de la clima. Aquí está mojando la pantalla. ¿Pero se oye en los demás ordenadores o se ve? Pero retirándolo hay bastante. Los aires acondicionados son fatales, están muy bien, pero... Vanessa está. ¿Continuamos o esperamos? ¿Sí podemos continuar? Sí, pues continuar, sí, sí. Vale, vale. Sí. Puedo continuar. Bueno, pues órganos hidráulicos nos han llegado muy pocos. Los tubos del órgano eran de bronce. Claro, el bronce normalmente acaba fundido, reutilizado en monedas, armas o lo que queramos, ¿no? Entonces, los más importantes es este de Dion, en Macedonia griega, una ciudad sagrada, fijaos que se llama Dion, Dios, al pie del monte Olimpo. En Macedonia y también en Aquincum, en la actual Budapest, hay un órgano bien conservado. Y hay una noticia, tengo ganas de oírlo, porque en la villa de la Olmeda se ha hecho la reproducción exacta de un hidráulis, de un órgano hidráulico, y parece que funciona de maravilla. O sea que podemos todavía ir a oír órgano hidráulico si nos desplazamos a la villa palentina de la Olmeda. Tengo muchas ganas de oír este hidráulis, que suena, parece ser impresionante, porque es un órgano pequeñito, un órgano portátil, tiene unas dimensiones reducidas, no es un órgano catedralicio de las dimensiones que estamos acostumbradas, ¿no? Y entonces el agua servía para que el viento, el aire, todavía resonara mejor, ¿no? Entonces tenemos este hidráulis, este es el de Dion, bien restaurado, pero digo, es un órgano portátil, por esto lo tenemos en los juegos, porque no era una instalación permanente como un órgano de los nuestros, ¿no? El Museo de la Civiltà Romana en Roma es impresionante. Tiene todas las... Bueno, es un museo que, claro, tuvo sus orígenes mussolinianos y por eso fue, digamos, apartado en un cierto momento. Y es una pena, porque es el museo que contiene todos los aspectos de la civilización romana, con unas reproducciones que no sería posible ahora hacerlas ni por precio, ni por permiso, ni por la conservación de los propios monumentos. Hay, por ejemplo, una reproducción estupenda de la reina de las inscripciones, que es el Monumentum Anquiranum, el testamento de Augusto en latín y en griego en Ankara, en Antíochira. Cuando vas tú al monumento actual, con el cambio tremendo entre día y noche, frío en invierno, calor en verano, del centro de la meseta anatólica, cada vez han saltado más letras. O sea que hay esta reproducción en el museo de la Civiltà Romana. Y de la música, pues lo tienen todo también. Tenemos esta cítara preciosa, que podía variar el número de cuerdas, de 8, unas 8 a 38, y después estos címbalos que son nuestras actuales castañuelas, más o menos. Estos címbalos se usaban para espectáculos y también, sobre todo, para el culto de Cibeles. Son instrumentos religiosos
para un uso religioso importante, pero el sentido lúdico de la música o el sentido utilitario. Esta es una caracola que sirvió de bocina de un barco. En el Julip 4, excavado por Javier Nieto en los años 80, fue pionero para la arqueología subacuática en España, pues entre los instrumentos del barco se encontró esta bocina que tiene un agujero y suena todavía. Es decir, también el sentido del sonido como necesidad de comunicación, ¿no? ¿Qué les gustaba a los romanos? Las cosas menos serias posibles. Ya digamos, Plauto, perfecto, pero de Plauto hacia abajo lo que queramos. Entonces tenemos aquí sobre todo las comedias de Plauto de enredo, El esclavo, como en la película Golfus de Roma, juega un papel muy importante. Esta es una preciosa estatuilla de Ampurias, donde vemos a un esclavo de la comedia nueva, con su correspondiente máscara. Es decir, un ejercicio muy importante es ver los tipos, los 44 tipos que están especificados, a qué corresponde cada una de las múltiples estatuillas que se han encontrado, ya sea en bronce, ya sea en piedra, ya sea en cerámica. Y después, malabaristas, contorsionistas de todo tipo. Y aquí tenemos uno del Museo de Berlín, que fijaos que está pues, haciendo juegos malabares con pelotitas, como nos encontramos ahora en cualquier espectáculo circense, ¿no? Entonces, esto tenía lugar en el teatro. Es decir, fijaos, digamos, la categoría diferente de obras que no tenían que ser las de los grandes trágicos griegos, ni mucho menos, sino que eran espectáculos que contactaban mejor con los gustos del público del momento, como pasa ahora, la concesión al público. Hay muchas cosas que, claro, bajan su nivel intelectual, digámoslo así, pues para que el público se divierta y pase un buen rato. Por tanto, el teatro, multitud de representaciones de diverso tipo y de diversa categoría. Las mujeres no participaban en las obras serias, ni comedias ni tragedias, es decir, ahí había el hombre con su correspondiente máscara y se acabó. Pero las actrices no tenían ninguna buena fama. Las actrices eran, pues, como en este caso, una liberta, es decir, una nacida esclava que llegó a adquirir su libertad en un cierto momento y que tenía el oficio de segunda mima. Y lo que más les gustaba al público, la nudatio mimarum, striptease, puro latino en este caso. En este caso sí que despertaban las pasiones del público. Podían tener más o menos admiradores, pero nunca un reconocimiento social. Es decir, que ahora esta visión áulica casi de los actores de cine, pues en la época romana nada de nada, evidentemente. Otro sitio también Carmen lo decía, el lupanar, los prostíbulos, evidentemente. Quiero decir que en este sentido, pues la cosa estaba bien organizada. Y en lugares céntricos, ¿no? En lugares extrarradios, como nos encontramos en el lupanar de Pompeya. Tenemos una arquitectura, aquí lo veis, bien conservada, con sus restauraciones correspondientes y las pinturas que amenizaban el lugar y que evidentemente pues, hacían alusión al destino del edificio. Pero en este sentido también pues, de la prostitución, que podía ser prostitución sagrada, claro, había también la consagración a ciertas dignidades, podía ser prostitución sagrada, y en este caso yo creo que peor la de los hombres, por el culto a Cibeles, que para ser sacerdotes tenían que sufrir unos ciertos recortes. O sea que en este caso el mundo sexual y de la religión podía también tener sus oportunos y debidos sacrificios. Pero en este caso no. En este caso nos quedamos en el ambiente lúdico, en el ambiente de la función que hace un lupanar, aquí con la fascia pectoralis bien representada, en este lupanar con las pinturas realmente excepcionales, como siempre en Pompeya. Los espacios privados evidentemente también tenían su lugar para el ocio, para disfrutar de una tranquilidad física
y espiritual, sobre todo en las grandes domus o las grandes villas. Tenemos aquí la casa del fauno de Herculano, de Pompeya, perdón, que digo yo, de Pompeya, una casa de las más ricas de Pompeya céntrica, cerca del foro, con doble peristilo, doble atrio, doble todo, y una decoración escultórica, casa del fauno. No se conoce el nombre del propietario, le da el nombre esta estatuita, y después el tablinum, el lugar donde recibía a la clientela, el pater familias, era una, digamos, de las obligaciones diarias de los clientes que no iban para nada a comprar, que iban a solicitar protección, ayuda, consejo a un dominus, a un señor, y a cambio de esto ellos prometían lealtad a este señor. Se creaban los lobbies, como ahora. Es decir, si el dominus de esta casa quería presentarse en un momento dado a las elecciones, pues ya tenía, digamos, su serie de adeptos que le acompañaban. Uy, pero si todo el mundo quiere que le votemos, pues a lo mejor es bueno, ¿no? Las campañas electorales que se hacían boca a boca, los carteles electorales de Pompeya también son importantes, pero como esto no es terreno lúdico, lo dejamos para otro día. Pero para ver también la importancia de los espacios domésticos. Y este mosaico yo creo que es el mejor de toda la antigüedad. La semana pasada estábamos con Carmen en un congreso sobre la cúpula con mosaicos de Sencelles, al lado de Tarragona, y estaba alguien emocionado porque la cúpula tenía 2 millones de teselas. En este mosaico hay 3. Y el espacio muy reducido. Estaba aquí, ¿eh? Aquí se ha puesto ahora una reproducción. El original está en el Museo de Nápoles. Es opus vermiculatum, es decir, de tesela milimétrica, pintura en piedra auténticamente. Es decir, como este espacio donde recibía el Dominus impactaba no solo por esta magnificencia arquitectónica, sino por la propia decoración de la estancia en la que recibía. Es decir, sí, de acuerdo, ocio, aspecto lúdico, pero siempre espacio de representación, ¿eh? Es decir, la autorrepresentación tan importante en la sociedad actual y tan importante también en el mundo romano. Entonces, aquí tenemos la batalla de Isos entre Alejandro y Darío. Es un mosaico que ahora, claro, se exhibe en la pared para que se pueda ver bien, pero era un mosaico pavimental. El bucéfalo seguramente, ¿no? Su querido caballo, la expresión de este caballo, la expresión de Alejandro, los detalles minuciosos de la coraza. Se ha encontrado una muy semejante en la famosa tumba de Filipo II en Vergina, en Macedonia. Por tanto, todos los detalles están cuidados al máximo. Otra casa preciosa, la casa de los Vecios, aquí sí que se conoce la familia, y el peristilo, este jardín porticado que muchas veces, como en este caso, se ha intentado restituir la decoración vegetal. A veces, como por ejemplo ha pasado en Piazza Armerina, en la última restauración, Piazza Armerina en Sicilia, se ha puesto todo un suelo de cemento, lo encuentro horroroso. Un peristilo con suelo de cemento, cielo santo. También me parece horroroso un foro con un césped como si fuera un campo de golf. El foro es una plaza dura, con sus losas, pero el peristilo de una casa es un jardín con plantas aromáticas, un jardín para hacer también este lugar amenizado con fuentes, con estatuas, con pinturas. Es decir, en este sentido de a nosotros, si nos meten a dormir en un sitio así, supongo que tenemos 50.000 malos sueños, porque es que el horror vacui, no dejaban un sitio vacío, es decir, los colores, parecía que todo te caía encima, ¿no? Es decir, un gusto muy diferente a nuestro cierto minimalismo actual, ¿no? Pero esta casa de los Vecios también como espacio de ocio, con espacio donde se ha reconstruido bien el ambiente de un jardín romano. En las villas lo mismo. En las villas, más cerca o más lejos de las ciudades, es decir, las domus son las casas ciudadanas, las villas son las que están fuera del recinto
del propio núcleo urbano, aunque todo formaba parte del territorio, del ager de una ciudad. La ciudad no solo es murallas hacia adentro, es también todo su territorio, con sus productos de proximidad, que diríamos ahora. La casa, la Villa de los Misterios, su peristilo, también su jardín interior, y después unas pinturas que a veces no son solo lúdicas, no son solo mitológicas, no son solo ornamentales, sino que tienen un trasfondo religioso importante. Seguramente el propietario de esta casa pues, sería un adepto de los cultos dionisíacos. Dioniso, Baco, no es solo el dios del vino, es el dios del teatro. Es el dios también que va a los extremos del mundo conocido, va a la India. Es el dios extranjero. Es el dios que también es importante en el mundo funerario porque hay una esperanza de vida al más allá. El Averno o el Hades clásico debía ser un lugar horrible, ¿no? Pero en este caso la Villa de los Misterios se llama aquí porque son misterios dionisíacos, el Tirso, uno de los atributos de Baco, después escenas de azotes, escenas pues, de iniciación religiosa importante. Aquí tenemos los címbalos, en este caso no como elemento lúdico de música para un espectáculo, sino dentro de un ritual religioso. Tenemos esta Villa de los Misterios, preciosísima, ¿no? Pero las escenas, claro, los misterios no sabemos en qué consistían exactamente, por eso es un misterio. Los mismos de Deméter, por ejemplo, hay la Oda Deméter de Homero, está a punto de desvelarnos qué pasa con los misterios de Deméter, los misterios eleusinos. Pero llega un momento que dice, ¡oh! En un sueño la divinidad se me ha aparecido y me ha dicho que no cuente nada. Ay, si nos quedamos con las ganas de contar. Claro, los misterios solo son para los adeptos, solo son para los que conocen el intríngulis de esta religión. Por tanto, más o menos podemos aproximarnos a lo que podía ser, pero no podemos penetrar en estos misterios religiosos propiamente dichos. Importante en las casas, el perro, como animales de compañía, pero también animales de vigilancia. Es decir, el mismo concepto que podemos tener ahora, el cariño a un perro, pensemos cuántas escenas funerarias están sobre todo niñitos con un perro, con una paloma, con un gatito en las manos. Es decir, este aspecto, digamos, de relación con los animales que diríamos ahora de compañía, ¿no? Y nuevamente las ciudades vesuvianas nos presentan elementos importantísimos en el mosaico. Hay multitud de perros y este pobre atado a la cadena, fijaos, que murió en la erupción del Vesubio intentando liberarse de sus cadenas, ¿no? Por tanto, también el animal dentro de este mundo de compañía, de este mundo lúdico, etc. Vamos a visitar la Olmeda. La Olmeda ha sido premio por la presentación. ¿Habéis estado en la Olmeda? Vale la pena, no está demasiado lejos. Es decir, que vale la pena porque ahora está perfectamente musealizada. La Diputación de Palencia ha hecho un esfuerzo brutal por tener un espacio, fijaos, nítido. No hay demasiados elementos verticales que perturben la visión global y los mosaicos son fabulosos y es un lugar, digamos, de peregrinación arqueológica, si queremos llamarle así, pues que tiene sus buenos frutos. Y ya nos recibe una actividad importante que es la caza. La caza, ayer y hoy, sobre todo la caza mayor, está, digamos, relacionado con un ambiente aristocrático de alto nivel. No sé si habéis visto La Escopeta Nacional, una película fantástica del ambiente de la caza, de los poderosos y todos los follones que se llevan ahí. El único es el pobre Safatornil que quiere vender sus porteros automáticos ante los nobles venidos a menos, etcétera, ¿no? Pero siempre la caza relacionada con un ambiente de un cierto nivel social. En el mundo romano también. En Centellas hay una representación de caza de ciervos. Y aquí no tenemos la imagen de los ciervos, pero nos han dejado elementos, digamos, de evidencia arqueológica para ver que en esta villa palentina también la caza era importante. Conocida la Olmeda por este mosaico maravilloso.
también uno de los mejores de Hispania. Fue descubierto a los principios de los 70, era director de las excavaciones Pedro de Palol y también estaba ahí José Antonio Abasolo. Empiezan a descubrir este mosaico. ¿Y qué representa? ¿Y qué representa? Ahora lo sabemos, lo que representa, no hay ningún problema. Es Ulises que va a buscar a Aquiles a la corte del rey Licomedes en la isla de Esquiros para que vaya a Troya, porque sin él no van a ganar los griegos. Como su madre Tetis le había profetizado a Aquiles que si iba a la guerra se iba a morir, pues este gran héroe mitológico de referencia de todo el mundo se refugia vestido de mujer en esta corte del rey Licomedes, ¿no? Y este es el momento. Pero claro, cuando te ves dentro de esta riqueza así, apabulante, cuando el mosaico se está limpiando a trozos, ¿qué será? ¿Qué será? Y tuvo razón, no funcionará esto, no tenía, tuvo razón a uno de los obreros de la excavación. Dice, este es Ulises. ¿Cómo que es Ulises? Dice, sí, y es Ulises, evidentemente, con su Pileus, exacto, ¿no? Dice, ¿por qué? En aquel momento pensemos que estamos en primeros de los 70. Aquí tenemos Ulises. Porque es igual que Kirk Douglas. Esta película estupenda de los años 60, 62, 63, estaba protagonizada por Kirk Douglas. Y resulta que era una película, digamos, de reciente memoria, y el obrero dice, este es Ulises. O sea que la identificación tiene esta anécdota lúdica también. También tenemos que mezclar un poco el juego en esta charla, ¿no? Y fue esta la identificación correcta. Aquiles, muy bien representado en el mosaico de la Olmeda, porque estaba disfrazado de mujer con el nombre de Pirra. ¿Por qué Pirra? No porque se pirrara por nadie, porque tenía el color de fuego en el pelo. Pirineos, todo lo que deriva de pirros, de fuego, pues, y esta pirra, fijaos en el mosaico, aunque estemos en el siglo IV después de Cristo, cómo se está entendiendo bien el mito todavía, en un espacio de recepción, en un espacio lúdico también del gran dominus de la Villa de la Olmeda. Y ahora lo tenemos pues aquí en el Brad Pitt. No está mal, un poco rubito él, ¿eh? Pero digamos que en este caso vemos que hay una cierta, digamos, actualidad todavía de los mitos. Yo he de reconocer que soy partidaria del peplum. No me rasgo las vestiduras ante nada. Prefiero que se vayan a ver Troya, aunque Agamenón muera en el intento, que no que se vayan a ver Piratas del Caribe 50.000. Algo aprenderán. Si identifican Brad Pitt y Aquiles, algo se ha ganado. Es decir, mejor siempre hablar de estos mitos, que puede ser una interpretación. Es decir, los mitos sabemos que no son lineales, que tienen 50.000 variantes en el mundo antiguo. Pues ¿por qué no ponerlas en el mundo del cine también? Es como querer estudiar Julio César con la ópera de Händel, o estudiar Tito con la Clemenza di Tito de Mozart. Evidentemente no es el Tito emperador, no es el Julio César histórico, pero es una versión preciosa en versión ópera de un mito clásico. Pues el cine también puede permitirse sus licencias. En este sentido, pues los medios que se aplican para una película de tema clásico, pues no los tenemos nosotros ni los pensaremos nunca, ¿no? Por tanto, yo pienso que a pesar de los pesares, es un bien este tipo de difusión de los mitos. Fijaos, hay cuernos de ciervo por todos sitios en la Olmeda. Es decir, la actividad cinegética a caballo, pues era importante, y tenemos aquí pues una caza de animales que había en la zona, pero si nos vamos a Piazza Armerina, en Sicilia, nos encontraremos con los animales más exóticos en el friso de la gran caza. Por tanto, siempre un nivel económico importante que va muy bien con la Villa de la Olmeda, que no sabemos quién es el propietario, pero que tenía un poder económico en la zona importante, ¿no? En su parte residencial y también en su parte fructuaria, es decir, una villa
tenía que producir pues agrícolamente, agropecuariamente, podríamos decir, recursos suficientes. Pero este aspecto lúdico reservado a una cierta capa de la sociedad. El agua, en espacios públicos, lo hemos visto en las fuentes del Teatro de Itálica, lo vemos aquí en estas fuentes de una casa romana. Aquí tenéis del Museo Nacional Romano, pero en muchas ciudades nuestras, esta tipología de fuente con unas escaleritas por las cuales bajaba agua, es muy normal. En Tarragona también hay otro ejemplar, ¿no? Es un modelo que tuvo éxito y que se instaló para que esta agua ayudara a este ambiente agradable y de frescor en verano, lógicamente, en las casas pudientes romanas. Brocades de fuente, tanto en bronce como en piedra. Aquí tenemos pues esta preciosa pantera, fijaos que lleva los corimbos propios del culto báquico dionisíaco. Es decir, es la pantera de Dionisos o de Baco. Las estatuas que representan al dios con sus atributos, con sus acompañantes, sean animales o sean sátiros, faunos, es un tema recurrente en la decoración de las casas romanas, tanto villas como casas urbanas. Aquí tenemos una que es de Roma y después está preciosa una máscara teatral trágica de Mérida, que también sirvió evidentemente para que el agua brotara por ella. Es decir, cómo aunar en este caso un objeto bonito, bello por sí mismo también, y esta utilidad que era el agua. El agua en Roma fue utilitas necessaria, es decir, la utilidad necesaria. Es decir, Roma fue la primera gran civilización del agua. Y no hemos vuelto a tener un uso del agua semejante hasta nuestros días. Las termas eran baños diarios, la gente iba a las termas. El agua tenía que llegar en condiciones de potabilidad a las ciudades y a las casas. Era importantísimo el agua lúdica, el agua necesaria, el agua higiénica. No os hablo de la época prehistórica, pero en los años 50 del siglo XX, pocas casas tenían todavía baños privados. Y el excusado era una letrina como la romana, en un huerto o aparte de la casa. Estoy hablando de 70 años atrás. Es decir, el baño diario, y a veces 3 veces al día, que también nos pasamos, es una cosa actual. Es decir, que hemos recuperado el mundo romano en este caso. El mundo medieval no tuvo el uso de agua, los acueductos se dejaron de usar, las cloacas se dejaron de usar, se usaron pozos negros. Es decir, que hubo este deterioro del servicio del agua, lúdico o no lúdico, y que llevó pues, a que se propagaran mucho más las epidemias. El mundo romano también estuvo, cuidado. La peste antonina fue importantísima, vino del este también. Pero, digamos, en la época medieval ya fue muchísimo más. Los árabes, la cultura árabe sí que es cultura del agua también, pero herencia de Roma. Nosotros les llamábamos balnea o termae, tan queridas por Virginia, ¿no? Que nos ha hecho unos catálogos y estudios de España estupendos. Eran latino. Los árabes le llamaron hammam, todavía le llaman hammam, ¿no? Es la misma idea del baño, la misma idea del agua, las norias, es decir, las acequias, los riegos, es decir, del mundo romano pasaron al árabe, pero al mundo, digamos, medieval europeo, esta cultura del agua no traspasó de la misma manera, ¿no? Fijaos que no estamos en el generalice, ni mucho menos, pero en una idea de generalice sí. Casi en tu querida Granada, Mauricio, ¿no? Esta es la casa llamada Dos Repuxos de Portugal, de Conímbriga, es decir, de Condeixa Bella. Coimbra no es Conímbriga, Conímbriga está un poco más abajo, ¿no? Entonces, un poco más al sur. Entonces, en esta casa, que quedó fuera del circuito de murallas, porque la ciudad perdió mucha parte de su tejido urbano en época tardía, quedó esta casa. Han restaurado el sistema y fijemos este estanque fantástico de un peristilo
con juegos de agua. Es impresionante, ¿no? Es decir, fijaos aquí los señores de la casa paseando, hablando de política, de filosofía, de cultura, de literatura, de lo que queráis, ¿eh? Y alrededor de estos estanques con agua cantarina, que a veces, como también le gustaba mucho a los romanos, tenían su propia utilidad para piscicultura. Muchos de los estanques de estas casas nobles, el mismo Palatino en la casa imperial, esto se ve, hay estanques con cuyas paredes tienen una serie de agujeros. ¿Para qué sirven estos agujeros? Pues para acomodo de los peces que tenían a su disposición para poder disfrutar de una buena cena, de un buen simposio. Cuando nosotros decimos un simposium, es una reunión científica normalmente. Para un romano, un simposio quiere decir una comida en conjunto, ¿no? Es decir que, aparte de este sentido agradable del agua, también podían servir para la piscicultura. Cuando la casa estaba muy cerca del mar, también había estanques, piscifactorías, para capturar los peces del mar. En Jave hay unos ejemplos estupendos, por ejemplo. Bien, otium cum dignitate, es decir, también la labor intelectual, a la cual podían acceder, como veis, las mujeres. Eva Cantarella, por ejemplo, ha hecho unos estudios fantásticos y otros muchos, para ver cómo las romanas tuvieron un cierto papel intelectual, aunque pasó casi desapercibido en su época y ahora se está desenterrando en la nuestra, en los años últimos, ¿no? Pero fijaos en estas pinturas pompeyanas, cómo la mujer tiene una pose tópica, con su estilete apoyado en los labios, su correspondiente tabela querata, también tenéis buenas reproducciones en el Museo de Bilbilis, para escribir en la cera, digamos, los apuntes cualquiera. Gracias a la destrucción de Herculano se han conservado muchas de estas tabela queratae quemadas y se han podido rescatar estos textos sobre un material pensado como una pizarrita de estas de borrar, ¿no? Todavía usan los críos, se borra y se vuelve a escribir, ¿no? Y el hombre con su volumen en la mano, enrollado. Pero fijaos, son retratos y era un panadero, retrato de un panadero, y el hombre de pinta intelectual tiene poca, pero la pose sí, ¿eh? Es decir, querer este otium para la recreación intelectual. Y cosas muy a la moda. Esta conocida joven pompeyana, fijaos la red en la cabeza que lleva. Yo recuerdo una película de la Mia Farrow con el mismo modelito puesto de la misma manera, esta redecilla de hilos de oro, ¿no? Es decir, también la manera personal, lo que tenemos ahora, pues la manera de representarnos, la moda, el look personal, es muy importante como la primera carta de presentación que tiene uno. Entonces, aquí vemos esta querer tener este otium cum dignitate, incluso en profesiones pues no de un alto nivel intelectual, como un panadero. Ahora sí, muy provechosas. Un panadero ayer y a veces también hoy, pues pueden tener una gran fortuna, aunque no tenga una consideración social del máximo nivel, ¿no? Ay, ay, ay. Bien, la decoración de las fuentes en las casas particulares. Aquí tenemos la casa de Neptuno y Anfítrite en Herculano, donde las paredes están decoradas con estos ricos mosaicos y con, no se llega a ver el detalle, la incrustación de pechinas. Es decir, cuando vemos incrustación de pechinas no es mosaico pavimental, es mosaico parietal, muchas veces mosaico de fuentes, como en este caso, ¿eh? Entonces, los fondos azules son predilectos para esta decoración de fuentes por el color del agua, digamos, el color del agua marina o del agua lacustre limpia. También con decoraciones vegetales, animales, con guirnaldas, siempre para recordar este lugar ameno, este locus amoenus. Aquí tenéis ya con su pequeño estanque en el centro, su agua. Aquí pues este mosaico espléndido de Neptuno y Anfítrite que da nombre a la casa. Por tanto vemos, y aquí sí que vemos, perdón, aquí sí que vemos muy bien la línea de las conchas que bordean la decoración principal.
Pensemos que en nuestro país hay muy pocos de estos, poquísimos hallazgos de mosaicos con conchas. A veces así, trocitos así, chiquitines, como en el Museo de Granollers cerca de Barcelona se ha conservado uno. Pero no se conservan demasiados mosaicos parietales. Sí, en cambio, muchos mosaicos pavimentales. Mosaicos parietales que podían tener la técnica del opus tessellatum o también de opus sectile, es decir, de la taracea de mármoles recortados de formas geométricas o a veces también figuradas para decorar las paredes. A esto nos dedicamos muchas veces en Virginia en nuestro afán de perseguir de qué están hechas las cosas, de qué está hecho un mosaico, de qué está hecha una escultura. Es decir, que empieza siendo un producto que está en una cantera y que tiene que llegar a una forma final con un proceso largo en este sentido, ¿no? Por tanto, también podrían ser estas taraceas de mármoles para decorar las paredes. Aquí tenemos un detalle sobre esto. Evidentemente, si esto se pone en el suelo, acaban 2 días las pechinas, no sirve como mosaico pavimental. Y los colores azules importantes en esta decoración de paredes en ambientes que tienen que ver con el agua. Las pinturas, aquí tenemos, claro, en los casos excepcionales de las ciudades vesuvianas, conservados los pisos. En arqueología, cuando decimos que un edificio está completo, es que con suerte tenemos la planta. Pero faltan alzados y faltan cubiertas, ¿no? Pero en este caso, fijaos también la decoración de los espacios superiores, ¿eh? No solo es la planta principal. Y el mobiliario. No había muchos muebles en una casa romana, no había muchos. Pero los pocos que había, pues podían ser las mensae, eran muy típicas estas mensae tripes, es decir, con 3 pies. Los pies podían ser pues estas patas de felino, de panteras o leones, y que sostenían un tablero circular. Es un mueble muy corriente. También había las mesas de tablero rectangular con un solo pie, los llamados monopodia. Pero tenemos esto, esta es la casa de los ciervos de Herculano, pero para un ejemplo que también estos muebles que acompañan a este bienestar, a esta creación de ambiente relajado en las casas, aunque, ya digo, no estaban supercargadas de muebles las casas. Motivos decorativos que vienen de lejos. Otra vez el motivo del agua, el motivo de las palomas bebiendo de este recipiente de bronce. Nosotros el bronce estamos acostumbrados a verlo verde, como hemos visto en el órgano hidráulico, pero claro, es una alteración. El color original del bronce era como un latón, ¿eh? No era este bronce, era la pátina. Lo que pasa es que también la pátina es parte de la historia de la propia pieza. Yo no soy partidaria de limpiarlo todo y perder esta pátina que forma parte, digamos, de la historia y de la evolución de la pieza. Cuando esta pátina es nociva, sí. Por ejemplo, hay muchos bronces que veréis con pequeñas manchitas de verde manzana. Esto es fatal, es un cáncer del bronce, ¿eh? Son los cloruros y se van comiendo el bronce y se tiene que sanear, lógicamente, ¿no? Pero en los casos que este bronce, ya estamos acostumbrados al bronce antiguo a verlo verde, pues es el paso del tiempo. Pero aquí tenemos esta preciosa vasija de bronce. ¿Y de dónde vienen estos temas? Que decoraban evidentemente un ambiente lúdico. De Sosios de Pérgamo, un mosaísta que se inventó, que diseñó esta preciosidad, de la cual pues hicieron múltiples copias, mejores o peores, en todo el mundo romano. Es decir, como una cosa concebida para un espacio de relax, pues puede tener una larga duración en el tiempo este modelo. Es decir, cómo los modelos se crean y también se difunden a lo largo del tiempo en el mundo romano. Es decir, que fue una práctica muy habitual. Y sobre todo, aquí vemos una de las mejores, digamos, copias o derivaciones de este mosaico de Pérgamo,
muy naturalista, como les gustaba a los romanos, la mímesis. Es decir, parece que sea real. El hiperrealismo, diríamos ahora. Esto es lo que les gustaba, una cosa hiperrealista, y aquí lo vemos perfectamente. Es precioso este mosaico de los museos capitolinos. Decoración de peristilos. Hemos visto los jardines, hemos visto esta arquitectura al servicio del ocio y del relax. Esta es la casa del relieve de Telefo, de este hijo tan problemático, digamos, su historia de Hércules, y vemos aquí estos discos que reciben el nombre de Oscila. Eran, digamos, los romanos, más que religiosos, eran muy supersticiosos. Entonces, estos elementos tenían pues una de protección de amuleto, muchas veces se colgaban de los árboles. Y entonces, cuando había viento, oscilaban. De aquí su nombre. Es decir, también como hay objetos decorativos, no solo en el jardín, como hemos visto en las casas de los vecios, las esculturas y tal, sino también colgados de las estructuras arquitectónicas de los árboles, para dar este juego, este tintineo, diríamos un móvil casi ahora. A veces el sonido agradable de un móvil nos gusta, pero es que además aquí no solo era el sonido, sino también la función, digamos, de protección contra los malos espíritus que podían considerar los romanos. Es decir, ver siempre la polisemia de un cierto objeto, no verlo solo en un sentido lineal. Y bueno, ya estamos pasado la hora de la merienda, casi les invito al bar, al Thermopolium, al lugar de bebidas calientes, es decir, La Culina, un libro estupendo que se ha editado ahora hace poco, gracias al esfuerzo de la profesora Carmen Fernández Ochoa y muchos otros equipos. Es decir, no todo el mundo podía tener cocina en su casa. Estas casas residenciales unifamiliares, podríamos decir ahora, pero la familia en un sentido extenso, no solo nuclear de padres e hijos como pensamos ahora, sino una familia extensa. La familia Caesaris, la familia del César, no era su esposa, sus hijos o sus sobrinos, era también la familia de esclavos imperiales, de un sentido muy lato de la familia. Entonces, estas casas unifamiliares, digamos, sea una domus, sea una villa, tenían sus propias cocinas, faltaría más, ¿no? Pero los que vivían en casas de alquiler de 4 o 5 pisos, que siempre sufrían incendios, Marcial, de aquí, ¿no? Pues se quejaba de los incendios en Roma. Y cuando llegaban los bomberos, sistema inventado e ideado por Augusto, llegaban tarde. Y cuando llegaban las bombas tipo de Tesibio, no funcionaban. Es decir, el problema de las casas, los grandes incendios de Roma, provocados o no, eran posibles gracias a estas estructuras de madera muy amontonadas, con poca ventilación, y que donde vivía el común de los mortales, y allí no había cocinas, o si tenían algún pequeño tipo de fuego, aquello podía ser la catástrofe universal. Y esto no hace demasiado. La ciudad de Tesalónica, la segunda ciudad de Grecia, en el año, a principios del siglo XX, 1920 o 30, no me acuerdo, hubo un enorme incendio que devastó la ciudad porque una pobre señora en su casa con un hornillo pues se hizo que se declarara un fuego pavoroso. Es decir, que lo mismo lo podíamos trasladar a una ciudad romana súper habitada como Roma, 1 millón de habitantes, no lo hemos vuelto a tener en una ciudad hasta hace pocos años, ¿no? Por tanto, las cocinas no eran normales en las casas, sobre todo en estas ínsulas de alquiler de varios pisos, con unas condiciones sanitarias muy dudosas. No todo era perfecto en la sociedad romana, ni mucho menos como en ninguna sociedad humana, ¿no? Y entonces había estos servicios que eran las cauponas, los termopolios, que podían servir la comida caliente, el fast food. Lo mismo, es decir, compraban la comida y se podía ir a comer así rápidamente por la calle, una comida esencial como podían ser las legumbres,
que alimentaban mucho y costaban poco, y después otro tipo de productos como podía ser pollo, carne o pescado ya para mesas más seleccionadas y otros precios, ¿no? Por tanto, estos termopolios que muchas veces fijaos que tienen esta forma, porque si podían, se situaban en un cruce, porque así tenían los clientes de una calle y de la otra. Es decir, que había este tipo pues, de comidas preparadas y calientes, de ahí el nombre, pues para poder servir a la gente que no tenía un acceso, tenía una cocina propia en su lugar. Y acabamos también con un jardín, agradeciéndonos a los que están detrás de la pantalla y los que están aquí delante, pues vuestra atención. Y ahora creo que teníamos que tener un turno, ¿no?, de palabras hasta las 7, tanto telemáticas como directas, y si puedo, pues estaré encantada de responder o de intentar responder. Gracias de verdad. Vale. Sí. ¿Yo me pongo aquí? Sí. Muy bien, ya está. Antes de conectarnos con nuestros compañeros que están online, ¿hay alguna palabra en la sala? Yo tengo una duda sobre los juegos funerarios, no tengo muy claro en qué consistían. Bueno, los juegos funerarios, los juegos gladiatorios, juegos funerarios, cuando se moría un personaje importante, lógicamente, entonces podía haber unos combates tipo gladiador para celebrar los funerales de un cierto personaje. De este modelo funerario después derivó en los ludi de gladiadores que conocemos y que, bueno, que son casi inherentes, característicos de la civilización romana, como decía también Carmen, ¿no? Se comentaba al inicio, pues panem et circenses, es decir, comer y divertirse, ¿no? Entonces, en este sentido, los juegos funerarios, hay elementos antiguos, por ejemplo, al lado de Roma hay una ciudad, no me viene el nombre, pero muy importante porque se han podido recuperar un monumento funerario con la representación de los cuerpos que había. ¿Qué? No, antiguo, ya me saldrá, por F. Alerino vino, me sale. Ya me saldrá ya. Pero que hay elementos incluso, no solo, digamos, literarios, sino también escultóricos de que los juegos estaban relacionados con el mundo funerario, pero cuidado, a un alto nivel. ¿Alguien más en la sala? Bueno, pues entonces damos la palabra a nuestros compañeros del chat. Que están en el chat. ¿Me tengo que poner aquí para que se oye? No hace falta, se oye bien. Vale. Dolores Pentalozado dice extraordinaria ponencia. También había McDonald's en Pompeya. En el fondo hemos cambiado poquito. Había levantado la mano. Voy a darle a permitir hablar por si quiere hacer una pregunta en alto. Dolores. Igual simplemente era apuntarlo, Sí, yo creo que solamente era apuntarlo del chat. Si alguien en el chat quiere preguntar vía chat o vía voz. ¿Es que pasa que la voz no funciona? Sí funciona, pero no debe haber más preguntas. me daba a reactivar el audio. Dolores, lo único que te sale el micrófono desactivado. Quizá solo iba a apuntar eso. A ver. Sí. No, me parece que solo quería apuntar eso, sí. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. No hemos cambiado tanto, No, sí. Ni físicamente tampoco. A lo mejor hemos crecido en altura, sí. Ya la generación de los que vienen detrás, sí. Es decir, se ve, se ha crecido, se ha ganado con la alimentación y tal. La buena alimentación, pues se ha ganado en altura. Esto es. Yo sí, si me permite, sí que quería hacer una observación para todos vosotros. Es cuando la profesora Roda ha puesto la imagen de la joven, pues tiene el lapicero y la tabla para escribir, hacer una reflexión de que cuando esta imagen apareció en las excavaciones de Pompeya se le llamó Safo.
Se le llamaba como la poetisa, porque se consideraba que era la poetisa Safo. No podían entender que una mujer apareciese representada con los símbolos de la cultura. Luego, posteriormente, se han dado cuenta de que no es Safo, sino que es una joven pompeyana, pues en este caso completamente anónima. Pero para que veáis cómo ha evolucionado un poco la visión de la mujer en la historia y en la teología también, ¿no? Al principio o éramos diosas o éramos escritoras, cuando las había. Ahora ya hemos pasado a ser mujeres sin nombre, anónimas. No, pero los estudios llamados de género, a mí no de me gusta género. llamarlo de género, porque oiga, una botella y un vaso son géneros diferentes, pero no pasa nada. Pero que si yo le hablaría, pues sexo ya está. Sí, No hablaría más que del género. En este caso sobre mujeres, los estudios arqueológicos sobre las mujeres. Y ya está, pero que si lo del género a mí no me convence demasiado. Pero bueno, se ha profundizado muchísimo en nuestro país y fuera, ¿no? Es decir, desde Zaragoza, Almudena, por ejemplo, ha hecho una enorme labor para profundizar en este estudio. Es decir, lo que se va sacando de la labor de las mujeres que a veces eran escritoras y tenían que publicar sus obras con un seudónimo masculino. Esto pasó en el siglo XIX. Víctor Català era pues Caterina Albert. Es así, pero tenía que llamarse Víctor Català porque si no, no le publicaban los libros. Es decir, esto ha pasado hasta el día de hoy. Pero en la época romana también pasó, que escribían y lo poco que se ha transmitido de los escritos femeninos, a veces publicados bajo un seudónimo. Y solo ha sido gracias a los estudios de los últimos 20 años o 25 años que han sacado a la luz cómo también las mujeres puede acceder a la creación literaria, ¿no? Pero claro, ni con la difusión, ni con la copia. Ningún copista se dedicó a copiar las obras, como pasó con los escritores hombres, y por eso pues, son grandes desconocidas en este momento, pero el esfuerzo por intentar pues, sacar a la luz lo que los siglos han ido ocultando, me parece que también como mujer me parece importante, y esto se está haciendo en nuestro mundo occidental principalmente. Eva, por otro lado, tiene dos preguntas. ¿Podría hacer referencia a juegos de origen romano que aún perduran? Me refiero a juegos infantiles. Y por otra parte dice, ¿es cierto que la Navidad heredó aspectos de las Saturnales romanas? Sí. Sí. Razón en las dos cosas. Es decir, juegos, hemos hablado del juego de las tabas. El juego de las tabas, pues hemos jugado todos, y es de derivación directa romana en este caso, ¿no? El juego es una especie de damas, con las fichitas redondas. El 3 en raya, podemos decir, ¿no? Hay juegos que sí que han sido eternos, infantiles o no infantiles, ¿no? En este sentido que sí que hay una perduración de los juegos de mesa, podríamos decir, romanos en nuestros días. Y después lo que preguntaba la segunda pregunta, sí, era, de la Saturnalia, sí, claro, las fiestas de Saturno coincidían con las fiestas de invierno, con el solsticio de invierno que alrededor de la Navidad. Romano, pero no solo romano, sino también un dios que acabó siendo romano, aceptado por los romanos y adorado por los romanos, que es Mitra. Dios Mitra es persa, pero fue un dios perfectamente integrado en el mundo romano, entre sobre todo militares y comerciantes. Este dios Mitra, de origen persa, pero era un dios al que no se sacrificaba. ¿Qué sacrificaba para la humanidad? Mata al toro, que con la sangre vivificadora pues beneficia a la humanidad. Es decir, los dioses antiguos normalmente era el ser humano que tenía que ofrecerle sacrificios. En cambio, en este caso es a la inversa, este dios. Nace un 25 de diciembre en una cueva. No digas más. Por tanto, no solo Saturnalia, sino también Mitra. Muy bien. Javier también pregunta, ha dicho que los teatros se utilizaban para representaciones teatrales, pero también para actos religiosos y políticos. En los actos diferentes al teatro, es decir, entiendo que en los religiosos y políticos, también se mantenía el reparto del público como en el teatro. Es decir, las asambleas, es decir, en este caso pensemos que el mundo de la política era un mundo de hombres. ¿Cómo se llamaban los, digamos, cónsules de una ciudad? Duo viri, dos varones. Los triunviros,
triumviri, es decir, que ya por el propio nombre las mujeres quedaban absolutamente excluidas. Es decir, si había una asamblea de tipo, digamos, político, un meeting político, pues ahí asistían los hombres, no las mujeres, esto para empezar. Y después también las mujeres, el único cargo que podían tener eran dentro de los cargos religiosos, las vestales sobre todo, pero que eran solo de Roma, de la ciudad de Roma. Es decir, eran las aristócratas del momento que yo no los envidiaría la vida a las pobres vestales, tampoco Virginia. Entonces, eran las que tenían un poder real, controlar testamentos y tal y cual. Pero en las provincias podían ser las esposas de los sacerdotes, podían ser flaminicae, sobre todo provinciales. Pero no era por méritos propios, sino que la flaminica normalmente era la mujer del flamen provincial. Solo en el papel religioso podían tener algún tipo de título, pero en la vida política no, ya digo, es que quedaban excluidas per se, y votar, ni hablar, evidentemente que no. Es decir, que una asamblea política no tenía nada que hacer. Ni estaba. Celia Serrano pregunta, ¿se debía pedir permiso a alguna autoridad para hacer uso de los teatros para fines religiosos o políticos? Sí, no. Sí, no. Es decir, había el Ordo Decurionum en las ciudades, que es la que decretaba el uso de los espacios públicos. El uso de los espacios públicos. Entonces, por decreto de los decuriones se podían hacer monumentos en una ciudad, si no decretaban los decuriones, no. Entonces, de eso queda constancia escrita, esta actuación, digamos, del Senado local. Pero muchas veces la utilización de los teatros pensemos que podía ser gestión privada. Y ahí entonces la autoridad municipal no entraba para nada, ¿no? Entraba a la cuestión de orden público si la cosa se desmadraba, como pasó, por ejemplo, en el anfiteatro de Pompeya. Pero podía ser un uso privado, una gestión privada. Muy bien. Pues yo creo que, si no me equivoco, no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias, porque la verdad es que las preguntas han sido todas de interés. Preguntas No, gracias. Además, que seguir a través de la pantalla, a mí me cuesta mucho seguir a través de la pantalla, la verdad. Igual que te grabas un programa y no lo ves nunca. Hay una pregunta más. Vamos, Isabel, venga, aprovechando. Una pregunta gastronómica. Respecto a la gastronomía, ¿puede comentar qué aspectos hemos heredado? En el libro de Apicio sé que aparece la torrija. Sí, hemos heredado muchas cosas. Hombre, el libro de Apicio es un libro de referencia, bien traducido y estudiado por Joan Gómez Pallarés, catedrático de Filología Latina y editado, muy bien editado. Apicio hay unas recetas que no eran para cada día. No. Cuidado. No era la comida de Navidad, cada día no la hacemos. Por esto lo mismo, Apicio son cosas más bien exquisitas. Las judías y los garbanzos no están en el libro de Apicio como platos principales, lógicamente. Pero hemos heredado, por ejemplo, yo soy catalana y me gustan mucho las setas. Ahora todo el mundo ya, la cultura de las setas se ha extendido por el país, ¿no? Yo cuando estuve en Cuenca en octubre, una cantidad de gente ahí buscando setas como los locos. Entonces hemos heredado, y los romanos comían setas y las sabían distinguir muy bien, ¿no? En este caso, pues tenían también una cultura que nosotros hemos heredado de manera directa a través de la buena cultura de las setas, ¿no? Y hay nombres, por ejemplo, los frutos secos también. Los frutos secos también, la comida. Pensemos que la fruta, los jardines frutales, la que tenían las casas que podían, pero claro, la gente comía fruta, fresca o seca. La fruta seca, ¿por qué? Porque se conserva. Es decir, ahora tenemos unos sistemas de conservación que entonces no tenían, evidentemente. Entonces, lo que podía ser salado y lo que podía ser seco se conservaba a lo largo del tiempo. Y también inventaron los envases al vacío. Por ejemplo, un dolium, estas tinajas grandes, servían para contener grano. Entonces, después de la cosecha, el grano se ponía en estos dolia, se sellaba. Entonces, el poco oxígeno que quedaba hacía que germinaran algunas simientes, algunos granos. Esto creaba como una especie de protección de tela vegetal alrededor. Cuando se acababa el oxígeno, envase vacío. Por eso la comida, los granos, podían durar mucho tiempo conservados. Y siempre eran, quien tenía alimentos, pues tenía el poder.
Esto en todas las civilizaciones, ¿no? El tener almacenamiento de productos, en este caso frescos, ni salados ni secos, ¿no? Creaba el grano pues, para poder usar en etapas posteriores. Dice que intervenga. Hombre, por favor, gracias. Siempre nos enseñas cosas. No, Sí, seguro. no, es solamente respecto a Apicio. Apicio. En la recopinaria de Apicio. Yo tuve también la oportunidad de traducir todas las recetas de Apicio. Es el último, es el Pero último. que, hace unos 6 años ya se hicieron unas jornadas gastronómicas por los paradores de la vía de Lusitania, y entonces me encargaron a mí, la red de paradores, que diera las charlas sobre Apicio. Y además en cada uno de los paradores que íbamos solíamos hacer las recetas de Apicio que yo traducía y que se ponían en práctica en los fogones y las cocinas de esos paradores. No solamente el de Mérida, que estuve en el de Mérida, Salamanca, Gijón, Zamora, Benavente, todos los paradores. Allí fui recorriendo todas esas. Y lo que sí quería decirte es que el libro de Recopinaria de Apicio no es solamente unas recetas exquisitas, también hay recetas más vulgares. También. Por ejemplo, las lentejas. Era un plato muy... Aparece en varias de las recetas, aparecen lentejas. Pero sobre todo el producto más famoso y que dio fama a todo, no solo al libro de Apicio, sino a toda la receta del recetario gastronómico romano, era el garum. El garum tan maloliente para algunos, como el propio Marcial de aquí, que decía que olía mal, pero tan querido y sabroso para otros. En Roma era muy apreciado en algunos sitios, en algunos lugares, a pesar de lo malo. Yo lo que sí puedo decir es que en muchos de esos paradores hicimos los diferentes tipos de recetas de Apicio sobre el garum. Y yo probé unas 5 o 6, todas asquerosas. Pero había gente que decía, oye, pues no está tan mal, me gusta. No está tan mal. No está tan mal. No decían que era bueno. No, bueno, no estaba tan mal. Pero bueno, era una de las salsas que se exportaba a Roma, se llevaba desde todos los sitios, todos los lugares, y fue un plato, digamos, muy controvertido entre la literatura romana. Hay historiadores o escritores romanos que lo aprecian mucho y otros no tanto. Pero que, bueno, el libro de Apicio... Sí, hay empresas incluso, en Barcelona hay una, que hace pues, banquetes a la romana. Sí. Se puso de moda, pero claro, lo interpretan, ¿eh? Porque si lo hacen exactamente como, a menos es que esto me dijeron, que tenía que tener una interpretación actual, porque si no, no. Como el vino romano a nosotros no nos gustaría nada. Bueno, había muchas clases de vino. Sí, solo el vino de Falerno era bueno. ¿Por qué? Porque era una especie de Jerez, me parece, que se conservaba. Entonces, de Falerno a Hispania o de Falerno a donde sea, se conservaba porque tenía una consistencia el propio vino, como un Jerez. En cambio, el vino, digamos, tinto normal nuestro, pues en el ánfora, que es un envase horrible para que conserve buen gusto. En los barcos, de que te pego con el mareo, ¿no? Es decir, que el vino llegaba picado. La mayoría. Entonces vino Piperatum, vino con rosa, vino con no sé qué, vino con no sé cuánto, ¿no? Bueno, claro. El buen bebedor de vino apreciaba todo. Bueno, sí, porque no habían conocido los nuestros, pero que nosotros ahora tenemos un sabor de vino, cuidado, muy actual, de hace 20 o 25 años, ¿eh? Porque antes de la enología había regiones en España que el vino era horrible. Un Jumilla, un Priorato, un Valdepeñas, en cambio ahora son muy buenos vinos. ¿Por qué? Porque ha habido una enología. Pero, digamos, la cultura, digamos, elevada del vino que tenemos ahora es muy reciente. El vino romano debía llegar siempre en condiciones pésimas. Es que un ánfora no aguanta nada. Aún la resinaban, ¿no? Las ánforas, el vino, la resina griega. Había vino resinado, un recuerdo de aquello, ¿no? Pero debía ser realmente muy... Pues nada más. No, gracias. Mira, yo he nombrado a Gómez Pallarés y no me he acordado porque tú sí también son los gastrónomos romanos importantes, ¿no? Yo he intentado hacer alguna receta de Apicio, pero me ha salido una pifia. Yo lo hice por un encargo. Yo con la edición del Gómez Pallarés, venga, va, voy a hacer una facilita, va. Me pongo con ello, a ver si me sale.
No, hay buenas traducciones, aparte de esa. Sí, pero quiero decir, yo la que tenía acá en casa a mano, no con Ya, ya. curiosidad. Además me la regaló él mismo y tal. Y digo, bueno, pues mira, voy a intentar hacer una receta. Pues no la acerté, la verdad. Sí, gracias. O sea que bueno. Tenemos otra pregunta. Sí, bueno, dos aprovecho. Una es que yo siempre tengo en la mente que el culto a Mitra fue muy problemático. Una de las religiones extranjeras que causó problemas porque Roma se vio obligada a intervenir. O sea, que el culto a Mitra lo tengo más en la parte controvertida que en la parte positiva. No, el culto a Mitra no fue demasiado. Los cultos mistéricos tenían sus espacios reservados, solo era para los adeptos. Es decir, el que trajo problemas es el culto a Cibeles. Era muy bestial. Se llegó a prohibir ciertas prácticas religiosas. Este sí que era muy sangriento, en término literal de la palabra. El culto a Mitra lo que quedó restringido a digamos, comerciar. Primero se pensaba solo militares. Si vais a la zona del Limes, del Rino, del Danubio, está lleno de mitreos, así, que era de soldados. Era un culto de hombres. Ahí se equivocaron de marketing. Sí. Porque Franz Quibon dijo, si el mundo occidental no hubiera sido cristiano, hubiera sido mitraísta. No es verdad, porque despacharon la mitad del género humano, que son las mujeres. Es decir, no era un culto de mujeres. Entonces también se difundió por los comerciantes, a través de comerciantes y a través de militares. Pero conflicto como el de Cibeles, no. Es decir, lo que pasa es que era una cosa cerrada en sí misma, que no tenía, más allá de los adeptos, pues una función importante en Ostia también, en Roma hay muchos mitreos, es decir, que estaba instalado en el propio tejido urbano. No recuerdo haber oído la palabra prostitución. Prostitución sagrada. ¿Sagrada simbólica o...? No, real. Un sitio, por ejemplo, era en Sicilia, el santuario de Erice, dedicado a Venus, pues ahí había prostitución sagrada. No, efectiva, simbólica. Y a ver los hombres peor. Bueno, pues yo creo que ahora sí nos damos un receso de unos minutos. Os voy a comentar una cosa, hemos tenido el problema con el aire acondicionado, se ha puesto un aparatito, pero no debe funcionar. Si queréis refrescaros un poco, en la siguiente aula está el aire acondicionado puesto y ahí se está bien. Vale, Y a las 7, Ahora son las 7 menos 2 minutos. uy, pues entonces nos damos 10 minutos, 7 y 10. Vamos a decirle a Oliva que estamos un poquito con retraso. O a todos. ¿Cómo se ve? Gracias, ¿A Oliva? Se le puede ver a través de los monitores y luego se la ve en La la veremos pantalla. Oliva ya está conectada. Para leer el sigue que vamos a hacer un poquito de receso. Hola, no sé si me oís. ¿Me oís? Os he escuchado el final del debate con Isabel y ya estoy escuchando que hacéis 10 minutitos para que os dé un poco de fresco. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Bueno, qué bien veros. Bueno, Vanessa, ¿me escuchas bien? ¿Qué tal, Oliva? ¿Cómo vamos? Pues muy bien, mucho calor, mucha tierra. Bueno, pues aquí en una excavación. ¿Dónde estás ahora? En Urso, estoy en Urso. Anda. Estoy en Osuna. ¿La Y zona del foro? ¿Eh? ¿Dónde estáis? ¿En la zona del foro o dónde estáis? No, prepárate, sujétate, siéntate, que estamos excavando fosas de la Guerra Civil. Estamos con un proyecto de memoria histórica muy interesante, que se ha hecho un encargo por parte de la Consejería de Cultura a las universidades andaluzas públicas y entonces se nos ha hecho el encargo a nosotros del caso de Osuna, que es un caso muy singular.